Bueno, bienvenidos a otra entrevista con expertos en ciberseguridad y hoy tenemos el placer de estar con el doctor Eleazar Aguirre Anaya. Creo que muchos lo conocen y sin duda de la audiencia muchos son del SIC y gente que está como en el área académica, así que sin duda muchos lo conocen. Y bueno, para quienes quizá no lo conocen, en algún momento fue muchos años el jefe del laboratorio de ciberseguridad en el SIC. Bueno, tiene una amplia carrera en ciberseguridad y bueno, ha formado muchos profesionistas. Creo que muchas personas incluso en la audiencia tuvieron el honor de estar trabajando con el doctor Eleazar. Y bueno, también ha estado involucrado en otro tipo de actividades, quizá como creación de programas de posgrado y cosas que fueron de alto impacto para México en el campo de ciberseguridad. Creo que usted estuvo como muy involucrado en los inicios de la seguridad en México. Y bueno, la verdad es que muchas gracias, es un placer tenerlo aquí. Y quizá algo que no mencioné es que también tuve el honor de que fuera mi asesor de maestría y doctorado. Y bueno, gran parte de mi carrera se la debo a usted. Y gracias por aceptar esta entrevista y compartirnos un poco de su experiencia. Muchas gracias, Javier. Para mí también es un honor que me hayas invitado y me siento muy bien de que tú me entrevistes. Eh, Eres mi primer asesorado de doctorado, te tengo mucho aprecio y con gusto en este espacio comparto lo poco que hemos vivido en ciberseguridad. Y para mí también va a ser un placer el estar en este espacio que has creado. Muchas gracias. Claro, muchas gracias y bueno, el placer es mío y la verdad es que creo que hay mucha gente que también tiene mucho interés en conocer su carrera. Creo que normalmente conocemos más su lado profesional, qué hace en el SIG, qué publica, qué temas está trabajando, pero probablemente muchos conocen y conocemos, me incluyo, muy poco sobre cómo fue su formación, por qué tomó ciertas decisiones, cómo llegó a hacer seguridad. Entonces, no sé si quisiera comenzar con compartirnos un poco sobre cómo fue su inicio con ciberseguridad, cuándo fue el punto donde se encontró con la seguridad y probablemente donde dijo, esto me gusta y quiero seguir en esta área. No sé si quisiera compartirnos un poco de esos inicios. Claro, yo soy egresado en todos los niveles del Instituto Politécnico Nacional. Inicié la vocacional como técnico en electrónica y posteriormente en la licenciatura ingresé en ESIME Culhuacán porque en ese momento la carrera de sistemas computacionales en ESCOM no tenía instalaciones y circunstancialmente decidí inscribirme en ESIME Culhuacán. En ESIME Culhuacán, como un programa de reciente creación, la mayoría de los profesores no tenían un perfil en cómputo, pero sí en electrónica. Entonces, gran parte de mi formación en ingeniero en computación tenía un soporte fuerte en electrónica. Yo venía también de medio superior de electrónica y circunstancialmente el programa de estudios en los últimos semestres fue lo que me cambió totalmente el panorama y creo que fue lo que incidió en que empezara a trabajar temas de seguridad. Y fue las materias de redes. En ese programa había una materia que se llama, probablemente todavía exista, no lo sé, transferencia de la información, y era redes de las capas bajas, capa física, capa de enlace, todo lo que tiene que ver con la parte de hardware. Y posteriormente venía otra en noveno, en ese entonces esa carrera era de 9 semestres, la materia de redes de computadoras. Y en ese entonces, estoy hablando de 1990,
finales de 96, 97, iniciaba el auge por los sistemas operativos abiertos, específicamente Linux. Hubo muchos congresos, muchas charlas de la comunidad open source extranjera, y que empezó a nacer esa comunidad en México, impulsada sobre todo por las universidades. En ese entonces había distribuciones, las distribuciones más fuertes de Linux era Slackware, Debian, Red Hat, en ese entonces SUSE, creo que también. Y bueno, todo esto a nivel academia no era conocido o no era utilizado este tipo de software. En ese entonces, pues el sistema operativo reinante en México, por lo menos, era Windows en las diferentes versiones. Muy pocos accedíamos a equipos más grandes como Solaris o como HP UPS. Y bueno, ese tipo de sistemas operativos los conocí un poco después, ya al ingresar a la maestría, pero a nivel licenciatura el contacto que empezamos a tener fue con Linux y esa comunidad, y a partir de empezar a crecer con los entusiastas de Linux, y muchos no necesariamente eran de cómputo, eran de otro tipo de especialidades, a lo mejor químicos. Me sorprende mucho el que los especialistas del área química les llame la atención el cómputo. He conocido a muchos muy buenos que son egresados de química y después hicieron la transición hacia cómputo. Y es ese conjunto de elementos más otro que incidió bastante en mi formación. Fue la primera carrera en el Politécnico y probablemente a nivel nacional, no lo sé, ahí sí tengo dudas, de una titulación curricular fue mi carrera. ¿Qué quiere decir eso? Que la tesis no la haces una vez que terminas, sino la tesis la haces con materias de los últimos semestres. Entonces, las materias que en ese entonces se llamaba proyecto de ingeniería, llegó a la ESIME Culhuacán un conjunto de profesores que estaban estudiando su posgrado, tanto maestría como doctorado, a formar la sección de estudios de posgrado. Y estos profesores fueron los primeros que empezaron a dar esas materias. Había otros también profesores de electrónica principalmente, pero tuvimos la suerte de que nos dieran profesores que estaban estudiando el doctorado y con ese perfil de investigación, en conjunto con todo lo que te acabo de comentar, empecé a acceder a información científica de otros países. En ese entonces, inclusive, yo recuerdo, no exactamente en ese año, pero un poquito antes, nos conectábamos a internet por un módem, y bueno, era un problema porque inclusive no había una interfaz tan amigable como ahora lo conocemos en HTTP. O sea, eran muchos protocolos a nivel comando, y todo lo que consultabas era en modo texto, muy pocas imágenes. Entonces eso te obligaba a entender muchas cosas, a ir a profundidad en redes, en sistemas operativos, en una arquitectura de cómputo. Programábamos mucho a bajo nivel en C, inclusive en ensamblador por la parte electrónica. Entonces eso, creo que todo ese conjunto de elementos me llevó a encontrar en algún punto algunos temas que tenían que ver con seguridad, y decidí que mi asesora de licenciatura
fuera una japonesa, casualmente Ujú. es la doctora Mariko Nakano. Ella estaba también terminando su doctorado cuando me asesoró. Eh, Ella trabajaba redes neuronales y reconocimiento de patrones. Y mi tesis de licenciatura fue eh, detección de comandos de voz a través de redes neuronales. En ese entonces teníamos que programar las redes neuronales a través de, por ejemplo, MATLAB. No había librerías como las que hay ahora, en donde tú solamente utilizas eh, pues ya cualquier algoritmo programado, optimizado para aprendizaje en máquina o cualquier otro tipo de estructura neuronal. En ese entonces había que programarlo y bueno, las estructuras eran pequeñitas. Ahorita se hablan de millones de neuronas. En ese entonces, por ejemplo, nosotros, no recuerdo ahorita exactamente nuestra arquitectura, pero tenía muy pocas neuronas de entrada. Te voy a decir menos de 20 neuronas de entrada, y tenía dos capas, una oculta, una de salida. Hicimos ahí jugamos a nivel experimental con varias arquitecturas. Lo hice con otro compañero, esa tesis, eh, bueno, ese trabajo. Y es esto que a lo mejor directamente no se llamaba, por ejemplo, seguridad computacional o seguridad informática o seguridad de la información, que eso fue un poco después. Fue parte de las bases de los controles de acceso, de la autenticación que se utiliza, por ejemplo, ahora en arquitecturas multifactorial. Y posteriormente, eso fue a nivel licenciatura. Posteriormente, eh, en maestría, no se sincronizó mi licenciatura con la maestría. Tuve que, eh, digamos, esperar un poquito más de un semestre para poder entrar a la maestría. Y en ese lapso, junto con otro profesor y dos compañeros de mi generación, tú conoces a uno, el doctor Moisés, formamos una empresa que se llamaba GDA Alternativo, Grupo de Desarrollo Alternativo, y lo que hacíamos era ofrecer hosting. En ese momento muy pocos ofrecían hosting web y, y un poco de seguridad. Ahí hacíamos nuestros primeros pininos a nivel, digamos, empresa, fuera de la academia, a nivel seguridad, redes, operativos, etcétera. Todo eso, lo que aprendimos y lo que estábamos desarrollando en primero licenciatura y luego un poco hacia maestría, lo aplicábamos en esta empresa. Pero los cuatro que estábamos en esa empresa teníamos como medio tiempo en la empresa y medio tiempo en la academia. Entonces, la empresa duró probablemente como 2 años, se mantuvo. No tuvimos ganancias, pero no tuvimos pérdidas. O sea, se mantuvo y no quisimos dejar la academia. Y eso pues nos llevó a tomar la decisión de que después de los 2 años cerráramos la empresa. Ya no ofrecimos ningún tipo de servicio y nos quedamos totalmente en la academia. ¿Y cómo es que inicié en la academia? Me parece que fue en el segundo semestre de la maestría. Yo estaba trabajando, continué con ese perfil de redes neuronales y reconocimiento de patrones. Ahora el tipo de identificación era autenticación por medio de cadencia de tecleo, autenticación de los usuarios. O sea, estaban escribiendo en un teclado de ese entonces
y con esa cadencia de tecleo podíamos autenticar a los usuarios. Nuevamente era con redes neuronales, con esas capacidades que te acabo de comentar. Y a la mitad de la maestría, el jefe de carrera de ingeniería en computación se le fue el profesor de redes, no nos explicó realmente por qué no continuó el profesor, y también el de sistemas operativos. Y subió porque la sección de posgrado estaba en el último piso, y en el piso anterior estaba la carrera de ingeniería en computación. Subió a posgrado y específicamente nos buscó al doctor Moisés y a un servidor y nos invitó a dar esas materias. A él sistemas operativos y a mí redes. Y bueno, a partir de que inicialmente yo no quería ser profesor, mis padres son profesores y como buen hijo pues no quieres repetir lo que hacen tus papás, entonces siempre dije no, yo no voy a ser profesor, pero bueno, insistió mucho el jefe de carrera y dije ok, está bien, no tengo inconveniente en dar una materia, y a partir de que di esa materia me contaminó totalmente. Me gustó mucho el dar clases, es una sensación de retroalimentación, inclusive pudiera compararla como por ejemplo los artistas que dan un concierto, o sea, están muchas personas atentas a lo que tú comentas, a lo que tú estás haciendo, y observas esas reacciones de satisfacción o de interés por parte de los estudiantes. Claro, eso me parece que se da cuando el profesor invierte tiempo e interés en la clase, y entonces la retroalimentación que recibe en la clase sin que necesariamente haya de forma explícita esa retroalimentación por los estudiantes, la sientes, y eso es una sensación indescriptible cuando no has dado clases, y eso a la larga me ha llevado a que hace poquito, el 16 de julio, cumplí 25 años de dar clases. Entonces, me siento, después de 25 años, me siento muy bien de las decisiones que tomé, y esto que te acabo de comentar, Javier, creo que todo ese conjunto de circunstancias, de factores que me llevaron al punto de redes primero, redes neuronales, reconocimiento de patrones, y que a la postre me llevaron a hacer, después de, yo terminé la maestría en 2003 y en 2008 ingresé al doctorado. Tuve algunos intentos por ingresar antes al doctorado, pero por diferentes circunstancias no se pudo materializar. Inclusive tuve oferta de mi asesora de licenciatura para hacer el doctorado directo en Japón. También por diferentes circunstancias no tomé esa decisión, pero era continuar en reconocimiento de patrones y redes neuronales, y fue, creo que en ese momento, cuando la parte de Linux, de redes, de todo ese ambiente que se vivía en México, me llevó a tomar la decisión de, por ejemplo, seguridad a nivel de infraestructura. En ese momento no se hablaba de seguridad en infraestructura, pero a lo mejor seguridad en redes empezaba, y también a lo mejor seguridad en cómputo. Ese tipo de temas son los que me llamaban la atención bastante, pero no había mucha gente en México que estuviera trabajando esos temas a nivel de investigación. Lo poco que se hablaba de eso era, por ejemplo,
uno o dos temas en una certificación de Cisco, porque ni siquiera Cisco en ese entonces tenía certificaciones de seguridad. Posteriormente sí hubo, pero en ese momento no. Entonces, ese fue como el escenario. Creo que soy afortunado por haber nacido en el año en el que nací y que circunstancialmente me dieron la posibilidad de empezar a trabajar este tema en México, por lo menos, desde sus inicios. No quiere decir que haya iniciado conmigo, otros profesores seguramente lo empezaron a trabajar desde antes, pero no era tan visible y muy pocos, inclusive a la fecha, a nivel científico, hay pocos que trabajan este tema en México, más, eh, por ejemplo, a nivel de operaciones, eso ya hay una comunidad, me parece que robusta y a lo mejor todavía no atiende la necesidad de la sociedad mexicana, pero sí creo que vamos en buen camino. Y aquí hago una pausa porque pudiera continuar, Javier, hablando, pero no sé, si quieres pasamos a otra pregunta o continúo porque me quedé hasta antes del 2008, de lo que te platiqué, me falta mucho, pero si quieres mejor ahí lo dejamos. No, la verdad es que todo lo que nos ha contado, creo que hay bastantes preguntas sobre su carrera. Digo, nos contó un poco en resumen la trayectoria, pero digo, de esos pocos temas quizá, o no tan pocos el resumen, hay bastantes preguntas. Por ejemplo, yo en un momento, bueno, previo creo que a hacer una siguiente pregunta, felicidades por los 20 años y la verdad es que gracias por compartir todo el conocimiento y el esfuerzo que hace. La verdad es que sin duda creo que no solo yo lo digo, probablemente muchos compañeros están de acuerdo en que es muy buen profesor. Digo, las materias no son materias, digamos, normales. Quizá para los que no conocen, una clase con el doctor Eleazar suele ser muy interactiva, muy de casos de estudio, de análisis, de no nada más ir a aprender temas y a lo mejor memorizar lo que usted dice, sino también entender el por qué. Y digo, una experiencia que quisiera compartir fue cuando yo entré a la maestría. La verdad es que yo previo a la maestría pues estaba más como, digo, quizá como muchos en la parte de ingeniería y en una empresa y a lo mejor eh, tendía a leer más artículos, blogs, cosas más informales, y al estar en la parte empresarial, probablemente usted también lo vivió, les interesa más una solución, realmente resolver problemas es, digamos, el día a día, en el sentido de atender problemas que ya se tienen que resolver porque hubo un incidente o se cayó un servidor o yo qué sé. Y entonces yo tenía como esa mentalidad y teóricamente yo creía que sabía un poco de redes y yo qué sé, cosas básicas como el ping y el traceroute y cosas de ese estilo. Y cuando entré a la maestría, en una de sus clases recuerdo que estábamos viendo cómo funcionaba traceroute y preguntaba, ¿alguien sabe qué es traceroute? Y yo le comentaba, sí, pues lo utilizamos para ver tal. Y me decía, bueno, sí, esa es la aplicación, pero detrás, ¿qué hay, no? ¿Qué paquetes, qué protocolos, eh, qué está involucrado, tiempos de espera, tamaños de ventana? Y la verdad es que yo no sabía nada de eso. Fue así, o sea, no entendía que existía algo tan profundo en la parte de red, ¿no? Y digo, desde allí, de esas primeras clases, creo que sin duda me gustaron o me gustaba entrar a la mayoría de sus clases. Incluso antes, bueno, ese fue mi primer semestre, creo que yo tenía 2 o 3 materias con usted, porque usted fue mi asesor. Entonces yo le pregunté a alguien del laboratorio, no diré su nombre, pero yo le preguntaba, oye, ¿y cómo es el doctor Eleazar, no? Porque pues soy nuevo y pues no sé cómo funciona, ¿no? Y me decía, no, la verdad es que es un curso muy exigente y tienes que dedicarle tiempo y muchas cosas, ¿no?
y me decía, yo tomé una materia y la verdad es que me concentraba más en esa materia porque pues no le podía dedicar tanto a las otras, ¿no? Fue de las más pesadas. Y yo así de, no me digas eso, tomé 3 de 4 materias con el doctor. Y me decía, no, pues ojalá sobrevivas. Pero la verdad es que aprendí demasiado. La verdad es que creo que todo lo que nos enseña en clase, o sea, la motivación que genera en uno para seguir aprendiendo e ir a profundizar y los recursos que nos ofrece son, la verdad, muy bueno. Y creo que en otras entrevistas hemos mencionado que el SIC tiene profesores de alta calidad. Sin duda, usted es uno de ellos que nos ha guiado por muchas cosas. Y digo, fuera quizá de lo técnico, al ser mi asesor, la verdad es que he aprendido muchas cosas de usted. Y digo, repito, muchas felicidades y espero que siga compartiendo más con muchas personas y a lo mejor quizá después de esta entrevista algunos tengan el honor después de trabajar con usted a partir de compartir estas experiencias. Y bueno, regresando un poco a las preguntas, en el tiempo en el que usted comenzó en ciberseguridad, como bien menciona, eran como los inicios e incluso empresas grandes como Cisco no tenían tantas cosas. ¿Cuál es su perspectiva de cómo se veía México en ese momento como país? Porque digo, Cisco es extranjero y a lo mejor en Estados Unidos ya se hacían más cosas, pero en México, ¿cómo fue ese inicio? ¿Cuál era su visión de en ese momento? Digamos, a lo mejor seguridad no era un término usado en muchos lugares, así que era difícil saber qué era seguridad en ese momento. ¿Cuál es su opinión sobre ese tiempo? Sí, bueno, primero, Javier, te agradezco mucho esas palabras. A veces inclusive me siento un poco incómodo el que me comenten pues estas gratas palabras y bueno, te lo agradezco. Muchas gracias. Y, y bueno, algo voy a aprovechar la oportunidad, tu pregunta, Javier, porque pienso, más allá de solo hablar de seguridad, pienso que las circunstancias de nuestro país influyen mucho en la calidad de la educación que recibimos. No es, el sistema no está preparado como en otros países para que en la mayoría de las carreras, como por ejemplo la de nosotros, los investigadores, los profesores que ya tienen una trayectoria generando productos científicos o ciencia aplicada, nos den clase en licenciatura. Entonces eso influye en que el tipo de clases que nosotros recibimos, probablemente cuando el profesor es nuevo, y nuevo me refiero a los primeros años en los que da clase, el tipo de temas, herramientas que utiliza, tanto didácticas como técnicas en su clase, pueden ser nuevas, pero la experiencia que tiene el profesor frente al grupo no nos permite, porque eso me pasó a mí también, no nos permite el llevar una clase de forma adecuada como quisiéramos hacerlo. Y eso es un fenómeno natural por la experiencia que uno va adquiriendo frente a clase, la cantidad de horas, es como un piloto de avión, o sea, las horas frente a grupo nos dan muchas herramientas para poder transmitir de forma adecuada el conocimiento. Y eso, por lo menos en la educación pública en nuestro país, es complicado por el tipo de salarios, por las condiciones en las cuales nos encontramos. Y como estudiante yo lo sufrí. Mi carrera, a lo mejor no todas las asignaturas obtuve el resultado que yo hubiera esperado como estudiante,
y muchas de las cosas las tuve que adquirir de forma autodidacta, y a lo mejor las circunstancias que viví en mi núcleo familiar me ayudaron a que ese aprendizaje fuera un poco mejor, porque mis padres son profesores, pero, pero si alguien no tiene esa guía en casa, es más complicado. Y esa característica, yo desde la primera vez que di clase lo tuve claro y no quise replicar lo que yo sufrí como estudiante. O sea, si yo me iba a dedicar a ser profesor, que inicialmente no quería, lo iba a hacer bien y lo iba a hacer de una manera en la cual eh, el estudiante, que yo lo veo como si fuera una empresa, un servicio, o sea, tú estás entregando un servicio y debe de haber calidad en el servicio, y el estudiante debe de estar satisfecho con ese servicio. Entonces, eh, procuro que el estudiante esté satisfecho por estar en ese salón, y me parece que cuando tomamos una clase formal en un programa de estudios en una universidad, debe de ser claro las habilidades que nosotros vamos a desarrollar ahí, y que es complicado el que como un individuo autodidacta las pueda obtener si no voy a la universidad. O sea, la universidad te debe de dar esas habilidades cognitivas, ese desarrollo de esas habilidades para que después tú puedas ser autodidacta, y no necesariamente los conocimientos, en este caso los conocimientos de ciberseguridad. Eso a lo mejor tú lo puedes adquirir en una certificación, o tú lo puedes adquirir de forma autodidacta al acceder a espacios, a bibliotecas digitales, pero esas habilidades es complicado el poderlas adquirir, y eso es lo que te debe de dar una formación en una universidad. Y un poco lo que has comentado tiene que ver con el procedimiento, el paradigma que utilizo en las clases. Para mí, esa es como la política de seguridad general que permea hacia todas las acciones que tenemos en clase. Debes de adquirir esas habilidades cognitivas en clase, y no solamente el que tú conozcas de ciberseguridad. Y bueno, ahora sí voy a retomar la pregunta que me hiciste. ¿Cómo estaba seguridad en México en ese entonces? Pues prácticamente no se hablaba de seguridad. Los que hablaban de seguridad, si ahorita decimos que son una comunidad pequeña y que muchos nos conocemos, en ese entonces no había comunidad. O sea, es una o dos personas, digamos, en alguna universidad que empezaban a leer sobre esos temas, que accedían a información, y te lo comento, no eran tarjetas de red, eran módems que pues te llegaba poca información, ni siquiera teníamos acceso a bibliotecas como IEEE o como ACM. Eso poco a poco se fue adquiriendo por las universidades. Entonces el avance en ese entonces fue lento. Muchos profesores que a lo mejor se fueron a estudiar su doctorado fuera del país, regresaron y empezaron a inculcar esta área. A lo mejor algunos de ellos, como por ejemplo Jesús Vázquez. Jesús Vázquez fue uno de los primeros profesores que, cuando nosotros formamos el primer programa de posgrado público en México, en ESIME Culhuacán, lo invitamos a dar clase porque era de los pocos formados en doctorado en ciberseguridad en México, pero él se formó en Inglaterra y él estaba en su momento trabajando en Banco de México. A partir de que lo invitamos,
obviamente se enriquece con otro tipo de perspectivas, de conocimientos, de formación, nuestros programas, y alimentan. En ese entonces pues había esa, eh, digamos, comunidad japonesa, la comunidad mexicana, la comunidad japonesa porque trabajaba reconocimiento de patrones, inteligencia artificial, eso que te comento, no necesariamente este, en seguridad, y eso a nivel politécnico. A nivel UNAM, por ejemplo, estaba el IMAS, y el IMAS trabajaba mucho sobre todo la parte de criptografía. Ya había varios profesores que a nivel doctorado trabajaban ese tema, pero ese tema era más teórico que práctico. También algunos profesores en la UAM, como eh, el doctor Gómez, que ahorita ya lleva un buen rato trabajando en banca, pero duró mucho tiempo trabajando en academia. En el Cinvestav también, poco a poco se fue formando un grupo de criptografía, y creo que eso fue lo que marcó eh, el estatus de la comunidad de seguridad en México. Muchos de los que trabajaban seguridad desde la perspectiva criptográfica, e inclusive cuando se hablaba de ataques de modificación, de intervención, de fabricación, de suplantación, era desde la perspectiva criptográfica. O sea, el activo del cual se hablaba era la información, y era natural porque se trabajaba en ese entonces la parte de información, el proteger la información. Poco a poco, como el resto de la comunidad global, fuimos evolucionando hacia un alcance más allá de la información y trabajar las diferentes capas: seguridad en cómputo, seguridad en redes, seguridad en infraestructura. Después empezar mucho tiempo con el estándar ISO 27000. Duró el nombre de seguridad de la información, yo creo que mínimo 10, 15 años fue como el estándar, y poco a poco empezó a nacer esa visión de que no era suficiente el hablar del activo de la información. Claro, el activo de información es uno de los más importantes, pudiéramos inclusive decir que es el más importante, pero poco a poco fuimos migrando hacia otro enfoque más amplio, y dio pauta al nombre de ciberseguridad en 2012. Finales de 2011, principios de 2012, por el impacto de Estados Unidos, y precisamente en esos hitos nos llevaron a proponer como grupo en el 2006 el primer posgrado, que fue una especialidad de un año en seguridad de la información y tecnologías de la información. En 2008 la maestría evolucionó a la maestría. En 2014 el primer laboratorio de ciberseguridad, y hablo de laboratorio científico con ese enfoque, no laboratorio en México. Estamos acostumbrados en niveles medio superior y superior de decir un laboratorio, y es un espacio físico con equipo especializado en un área en particular. Laboratorio ya desde un enfoque global se refiere más a recursos tanto humanos como tecnológicos para resolver problemas. En ese enfoque es el que nació el Laboratorio de Ciberseguridad en el Centro de Investigación en Computación. ¿Y por qué es que nació? En el Politécnico no había especialistas en seguridad más que en ESIME Culhuacán, y el SIC no tenía especialistas en seguridad, pero tenía muchos investigadores en muchas áreas de cómputo. Inclusive el SIC es uno de los centros de investigación más grande en cuanto
a sus recursos humanos en todas las áreas de la computación, pero no tenían especialistas. Y el director de ese entonces, el doctor Luis Villa, buscó primero en el Politécnico quiénes eran los especialistas y fue que nos invitó a participar en un proyecto muy interesante con un impacto nacional y que tenía que ver con mucha aplicación tecnológica a nivel de redes, a nivel de sistemas operativos, a nivel de móviles, a nivel de comunicación y seguridad. El proyecto era 100% seguridad. Entonces, era necesario que el SIC tuviera especialistas en seguridad para poder abordar ese proyecto que ya lo tenían pues en formalizado y en curso. Y fue que nos incorporamos, el doctor Moisés y un servidor, a ese proyecto. Y a la mitad del proyecto no pude resistir la invitación, porque fue muy insistente el doctor Luis Villa en que me cambiaran. Yo estaba cómodo, yo estaba en mi área de confort en ESIME Culhuacán. Habíamos formado 2 programas, habíamos capacitado a casi 80 diferentes mandos de la CFE en materia de ciberseguridad. En ese entonces quería la CFE tomar en serio la ciberseguridad. Fue de los primeros, de las primeras agencias de seguridad nacional en observar esa necesidad de especializarse en ciberseguridad. También capacitamos a 20 mandos de la Sedena. Estábamos, digamos que en un ambiente interno y apoyando a la sociedad a través de tanto programas internos como capacitación a personal que estaba en operaciones y que se dedicaba a seguridad nacional. Entonces, colaboramos también como asesores en algunos cursos con el CESNAP. En ese entonces, el CESNAP también fue la primera maestría. Circunstancialmente, ellos salieron un semestre antes que el Politécnico por aspectos administrativos, y esa maestría era enfocada a personal que estaba en seguridad nacional, Sedena, CISEN, Marina y a lo mejor gobernación, etcétera. Y bueno, fuimos parte de ese grupo de profesores que empezamos a asesorar y a colaborar con el CESNAP. Entonces, todo esto que te estoy comentando fue como una evolución, primero individual, de grupo, con los profesores que nos estábamos formando en ESIME Culhuacán, a través de la maestría, del doctorado, con los profesores que te comento que en su momento se estaban formando como doctores en áreas, por ejemplo, de reconocimiento de patrones, de electrónica, de VLSI, etcétera. O sea, no teníamos como una academia que específicamente estuviera trabajando ciberseguridad. Iban naciendo esos especialistas y de alguna manera con interacciones con personal que estaba en operaciones, con estudiantes que ya entraban a nuestra especialidad y maestría. Esas especialidades y maestría desde la primera vez fue concebida para personal que estuviera laborando, porque todas las clases se daban a partir de las 6 de la tarde y hasta las 10 de la noche. Entonces, creo que todo eso nos permitió crecer como especialistas y nos llevó a poder solventar ese tipo de proyectos como los que tenía el SIC. Y a partir de el movernos, ya en 2013 fue cuando tuve esa decisión individual, personal, de dejar eso que lo veía como mis hijos, esos programas que habíamos creado, y me moví al SIC para, pues,
ayudar en la solución de ese tipo de problemas que a lo mejor NSIME, por ser una escuela de nivel superior, no está tan enfocada a hacer proyectos, desarrollo tecnológico, pero sí un centro de investigación obviamente está enfocado a ese tipo de actividades. Me dio ese crecimiento individual y también la posibilidad de formar un grupo, un laboratorio que primero creo que el primer punto fue cohesionarnos como grupo y como grupo ir creciendo. En ese entonces lo formamos con el doctor Raúl Acosta, el doctor Moisés, el doctor Ponciano Jorge Escamilla. Él estaba trabajando en seguridad nacional y después se integró a la academia con nosotros, y poco a poco fuimos creciendo como laboratorio, y a partir de ese momento empezamos a hacer muchos proyectos, principalmente de seguridad nacional. Y ese ambiente de aplicar la ciencia a un producto tangible, incorporamos a nuestros estudiantes. Entonces todos nuestros estudiantes estaban relacionados con los proyectos que estábamos haciendo, y esos proyectos tenían que ver con sus tesis. Las necesidades que nosotros observábamos en ese ambiente de seguridad nacional, porque el tipo de clientes que teníamos eran ellos, lo empezamos a resolver con tesis de maestría y con la primer tesis de doctorado que fuiste tú. Tenemos, a partir de tu incorporación al doctorado, fuimos empezando a integrar otros estudiantes, que eso también creo que es importante que lo sepan. El mercado absorbe a los especialistas de ciberseguridad, y es muy difícil que un estudiante egresado de maestría estudie el doctorado, porque es muy atractivo el sueldo y las prestaciones que ofrece por la necesidad que tiene el mercado de esos especialistas. Entonces es muy complicado que estudiantes con a lo mejor el interés de seguir formando su carrera profesional, estudien el doctorado y no se vayan con esas ofertas muy atractivas de la industria. Entonces, bueno, y ahí obviamente destaco, creo que es muy importante también destacar esa visión que tú tuviste, Javier, porque eres de los primeros egresados de doctorado en una formación en ciberseguridad en el core. O sea, no es un tema administrativo, no es de gobernanza, es un tema duro de seguridad en infraestructura. Y obviamente no es sencillo, sobre todo por todo lo que el ecosistema te puede estar atrayendo hacia otras vías, hacia otros caminos. Entonces, creo que aquí hago nuevamente otra pausa. Javier, si quisieras continuar con otra pregunta, creo que me he pasado mucho del tiempo, pero pues hago la pausa. No, está bien, la verdad es que todo lo que nos está compartiendo creo que es de interés, y digo, está bien que sea como, digamos, la historia de cómo ha ido evolucionando. Creo que, digo, algo que será muy útil para los demás es conocer cómo era antes y cómo es ahora, y cómo ha ido cambiando y qué ha hecho México, y creo que usted estuvo involucrado en todo esto, así que es muy grato tener todas estas experiencias de cómo ha ido evolucionando la ciberseguridad en México, los esfuerzos que han hecho ustedes, y digo, los resultados que han tenido, porque creo que, muy como menciona, muchos de los egresados sin duda tienen muchas opciones después de terminar, digamos, la formación. Y bueno, justamente iba también un poco a ese punto, ya ahora que ya están trabajando, digamos, un poco más estables, a lo mejor ya tienen renombre, ya muchos lo conocen, ya trabajan en proyectos internacionales.
en proyectos con otras entidades. Digo, ya ahora que ya están en este punto, normalmente, y digo, esta pregunta va un poco también para la audiencia que quisiera o está pensando en hacer ciberseguridad. ¿Qué es lo que usted ve en alguien, digamos, alguien que egresó de la universidad y que quiere entrar a maestría, o egresó de maestría y quiere hacer un doctorado? ¿Cuáles son las habilidades o las cosas que usted considera en un estudiante o futuro estudiante que usted como profesor quisiera tener, o que esa persona las tuviera? Y del otro lado, ¿qué les recomienda a esa audiencia que se comiencen a preparar para no nada más tener, digamos, la experiencia de estudiar, sino también, digo, supongo que entre más habilidades tenga es más fácil entrar a proyectos, a lo mejor ir al extranjero, muchos beneficios que el SIC da, que lo pudieran aprovechar, a lo mejor hablar inglés, quizá otros idiomas? ¿Cuáles son los que ustedes consideran importantes desde su perspectiva? Eh, es, es, te voy a comentar, es muy interesante tu pregunta, Javier, pero también la voy a vincular un poco con lo que comenté hace unos minutos. El Politécnico recibe o está pensado, concebido para recibir a los estudiantes que a lo mejor provienen de un sector socioeconómico de bajos recursos, y un poco diferente. Por ejemplo, la UNAM, el nivel socioeconómico de los estudiantes es un poco mayor, pero en el caso del Politécnico está pensado, está concebido de esa forma. Y bueno, estas condiciones generalmente nos han llevado a que la mayoría de nuestros estudiantes, por ejemplo, al momento, muchos de los programas de los que provienen no llevaron asignaturas de seguridad. Ese es un primer punto. Entonces, el primer contacto con la seguridad es en el SIC. El siguiente punto, muchas de las habilidades suaves, y me refiero a comunicación escrita, comunicación verbal, por ejemplo, el desarrollo analítico, el criticar lo que estás recibiendo, y criticar desde el punto de vista científico es una habilidad muy importante, porque eso nos lleva a crear cosas, a mejorar cosas, a identificar qué es lo que se puede mejorar, y eso en la educación elemental, secundaria, medio superior y superior, pública, de nuestros estudiantes es muy raro que lo tengan. Entonces, bajo ese estatus inicial de la mayoría de nuestros estudiantes es con lo que trabajamos, y tratamos, ya lo comentaste un poco respecto a que el nivel de exigencia en nuestras asignaturas es un poco mayor porque es su primer contacto, y también porque tratamos de desarrollar ese tipo de habilidades que probablemente también sea su primer punto de contacto. Entonces, esas circunstancias de nuestros estudiantes de primeros semestres nos llevan a plantear un esfuerzo tanto por parte del estudiante como por parte de los profesores mucho mayor a lo mejor otro tipo de ciencias, de áreas de las ciencias de la computación, que sí lo han desarrollado a lo mejor desde licenciatura o inclusive desde nivel medio superior. Entonces, ¿cómo sería un estudiante para mí ideal? Con todo lo que te he comentado, un estudiante que tenga esa hambre de conocer, de desarrollar habilidades, de que ya tiene los fundamentos
teóricos por ejemplo, ciencias de la computación, de comunicaciones, no necesariamente de estas áreas, porque, por ejemplo, telemática en UPITA, o sea, hay varias áreas que les pueden dar esa formación para fácilmente tomar ciencias de la computación, que son los programas core que tenemos en el SIC, y que partamos de ese nivel ya de habilidades y de conocimiento para que en 2 años el resultado sea mucho mayor, incluyendo el esfuerzo que ya tiene el estudiante. Pero la mayoría de nuestros estudiantes tienen esas condiciones y estamos conscientes y pensamos que es difícil que eso se solucione en los siguientes años. O sea, para que eso se solucione, debemos de tener muchos profesores que estén haciendo investigación, que estén con temas de punta, que hagan vinculación con otros equipos de investigación en diferentes partes del mundo y que estén dando clases en nivel medio superior, en nivel superior, y que den charlas, que vayan a las primarias, a las secundarias, a compartir esa vivencia y que desde edades tempranas los estudiantes tengan esa inquietud y como lo comenté hace un momento, como clientes exijan ese tipo de servicio a nivel educación. Pero ese sería como el ideal, Javier. Y a lo mejor yo no voy a existir y todavía no llegamos en México a ese ideal. Obviamente habemos muchos en la academia que estamos pues trabajando para que aportemos un granito de arena en que en algún momento pudiéramos tener una academia madura en México y podamos generar tecnología mexicana. Eso creo que sería el status quo desde una perspectiva de investigación y de investigación aplicada por ejemplo, en cómputo. Ya, y bueno, ya para ir cerrando un poco, creo que ya vamos a llegar al tiempo, pero quizá ahora yendo quizá a otro nivel de audiencia, ¿qué le recomendaría a aquellas personas que probablemente ya terminaron una maestría o un doctorado y ahora no saben qué hacer? Porque probablemente, como bien menciona, a veces la parte de la industria da más oportunidades. Probablemente en la parte académica hay muchas, pero no están tan claras porque no hay alguien vendiendo la idea como tal. O sea, yo creo que difícilmente se comparte ese tipo de cosas. A diferencia de una empresa donde ofrecen una oferta, oportunidades, salarios altos y cosas de ese estilo. En este sentido, ¿qué le recomendaría a aquellas personas que ya están egresando, ya van a egresar, o incluso ya egresaron y a lo mejor ya están en la industria? Digo, en todas las perspectivas, la que usted crea más importante, tanto en aportar, digamos, al país y, digamos, toda esta área de oportunidades, tanto al crecimiento personal y quizá algunas otras que usted tenga en mente. Sí, primero creo que es fundamental el comentar que todos los perfiles de especialistas en ciberseguridad son necesarios. Por ejemplo, un egresado de licenciatura con certificaciones en ciberseguridad es necesario para cierto tipo de actividades en ciberseguridad. Un egresado de maestría con una tesis, una investigación en ciberseguridad es necesario, y también es necesario un egresado de doctorado en ciberseguridad. Probablemente a nivel técnico también sea necesario, pero poco a poco, con el avance, sobre todo exponencial, que está teniendo la inteligencia artificial, pudiera afectar
a un perfil de medio superior de forma, digamos, a mediano plazo o corto plazo, el que solamente con un perfil técnico pudiera ser viable una vida con este tema a 10 años, 15 años, 20 años. Pero poco a poco la tecnología está absorbiendo ese tipo de actividades, de roles que son mecánicos y que tiene muchas ventajas, pero también nos lleva a, como individuos, tener ese reto de siempre mejorar y mejorar con respecto a la tecnología para que como individuo yo sea necesario en un ambiente de servicios y productos, independientemente de que sea la academia, sea la industria, sea el gobierno, sea cualquier sector al cual nos podamos referir. En ese sentido, me parece que es fundamental que cada individuo genere su plan de vida y que diga, ese plan de vida, yo voy a estar en 10 años con este nivel de formación, de habilidades, de conocimientos y trabajando. No, a lo mejor creo que eso es lo de menos, el pensar en una empresa, en pensar en el rol que van a hacer en esa empresa, en ese gobierno, en esa academia, específicamente con el nivel de habilidades y conocimientos que van a desarrollar para ese momento. Y eso pensarlo en 5 años, en 10 años, en 20 años, en 30 años y tener claro que esa trayectoria la define cada individuo y que no la define las circunstancias, eh, el entorno en el cual circunstancialmente estoy en ese momento y que me impide por ejemplo, ser libre y poderme enfocar en lo que inicialmente decidí como individuo en mi trayectoria profesional. Eso creo que es fundamental y el estar satisfecho con esa trayectoria nos lleva a tener satisfacción en lo que estamos haciendo y al tener una satisfacción, eso se ve reflejado en mi ambiente y eso se ve reflejado en el grupo de personas en el cual voy a estar conviviendo día a día y que me va a hacer un ambiente de trabajo sano, que me permita crecer como individuo y que me permita crecer en conjunto con los demás. Siempre una relación grupal, de pareja, independientemente de pareja, puede ser jefe, subordinado o de un especialista a otro especialista porque estamos en un equipo, en una celda de trabajo, a eso me refiero de pareja o de grupo. Siempre debe de haber un crecimiento para todos los que están ahí. Yo como individuo aporto al grupo y el grupo me aporta en lo personal, en lo individual. Y eso nos lleva a una satisfacción como ser humano, un crecimiento como ser humano y no pensar solamente en el especialista en ciberseguridad. Es pensar en ser mejores seres humanos y si el ser mejor ser humano me lleva a poder compartir con la sociedad, poder compartir con mi grupo, poder compartir con mi empresa, con mi entorno, eso me retroalimenta, no es solamente que yo comparta, hay un retorno siempre. Entonces, creo que esta visión, por lo menos a mí, me ha permitido crecer como individuo y me ha permitido el ser parte de grupos que han crecido como tú lo comentas, grupos que aportaban a un ambiente local en una escuela, luego en una universidad, luego a nivel de formar grupos nacionales, grupos internacionales,
proyectos también de esa índole, primero algo pequeño, institucional, inclusive proyectos nacionales o internacionales. Entonces, ese tipo de pensamiento de mejora continua, no solamente pensando, por ejemplo, en la empresa, en un sistema de gestión, eso creo que si lo llevamos a la vida personal, lo podemos aplicar perfectamente en todos los ámbitos. Creo que hay que pensar en ser mejores seres humanos. El que nosotros nos formemos, independientemente del área de la que estemos hablando, nos formemos como un ser humano que va a aportar a la humanidad, que va a aportar a una sociedad, que va a aportar a una familia, que va a aportar a su entorno, sea en una empresa o sea en la academia, en gobierno. O sea, creo que ese pudiera ser el mensaje que les puedo compartir y que en lo personal me ha permitido tener satisfacciones y poder ayudar al crecimiento de personas que aprecio mucho y que se convierten en profesionales que aportan a la sociedad. Eso en lo individual creo que me ha hecho ser mejor persona. Claro, bueno, pues muchas gracias por compartirnos estos consejos y creo que a la audiencia les sean bastante útiles. Y bueno, ya para terminar, no sé si gustaría compartirnos algún contacto, dónde lo podemos contactar en el SIC, quizá para aquellos interesados como en visitar el SIC, saber qué se está haciendo. ¿Hay algún correo o algún lugar donde puedan contactarlo? Claro, mi correo es eaguirre@sic.ipn.mx. El SIC tiene una página web y es www.sic.ipn.mx. El laboratorio de ciberseguridad también tiene una página y es www.ciseg.sic.ipn.mx. También me pueden encontrar, solamente tengo una cuenta en LinkedIn y es Eleazar Aguirre. Ahí me pueden también encontrar. A veces no publico todo el tiempo porque a veces no tengo tiempo, pero lo que encuentro interesante y también hago invitaciones a actividades que nosotros tenemos. La mayoría de actividades, por ser una escuela de educación pública, la mayoría son gratuitas e inclusive tratamos de conseguir recursos, sean nacionales o sean internacionales, para capacitar, para dar charlas, para tener escuelas de verano. Por ejemplo, voy a aprovechar el momento, pertenecemos a la red CiberLAC y en la red CiberLAC estamos organizando la primera escuela de verano de toda la red. Es una red formada por especialistas en ciberseguridad con fundamento académico de todo el continente, y la primera escuela se va a dar en la Ciudad de México. Vamos a impartir 3 talleres: un taller de forense digital y respuesta a incidentes, un taller de blockchain y un taller de inteligencias artificiales seguras. Vamos a tener también un taller teórico práctico de Cyber Range con Tectonic. Es una plataforma desarrollada por un grupo de investigación uruguayo, y vamos a tener algunas actividades adicionales, sobre todo culturales. Esta escuela es patrocinada principalmente por el Banco Interamericano de Desarrollo y vamos a tener 30 estudiantes de las diferentes universidades de América y 30 estudiantes de universidades mexicanas, de la UNAM, del TEC de Monterrey, de la Universidad de Guadalajara y obviamente del Politécnico. Todo esto
bueno, ya la convocatoria se cerró. Por ejemplo, en el caso del Politécnico, abrimos la convocatoria y 5 estudiantes fueron seleccionados para acceder a esta beca. Esta beca incluye de forma gratuita acceder a la escuela. La escuela es presencial. Todos los estudiantes que vienen de todo el continente se les apoyó para poder tener hospedaje, alimentación. Lo único que las escuelas de origen tuvieron que pagar fue el vuelo, pero todo lo demás es gratuito. Entonces, este tipo de esfuerzos los hacemos todo el tiempo. Y bueno, los invitamos obviamente a seguirnos, a incorporarse con nosotros. En enero acabamos de formar la Red Académica Mexicana de Ciberseguridad con grupos de investigación de diferentes universidades. Está la UNAM, INAOE, el TEC de Monterrey, el Politécnico. No quisiera comentar de todas las universidades, pero sí somos 13, 14 universidades con diferentes grupos de investigación que pertenecemos a esta red. Todavía no hemos hecho mucha difusión y por eso no tenemos una página, pero pronto los invitaremos. Estamos organizando un primer congreso internacional para ser desarrollado en 2026 y bueno, estamos en muchas actividades de toda índole. No quisiera hablar de los proyectos porque ahí me llevo también mucho tiempo. Yo creo que con esto sería una pequeña vista a lo que estamos trabajando. Y bueno, cierro con esto. Muchas gracias, Javier, por la invitación, por este espacio. Estoy muy contento de que hagas este tipo de actividades y te deseo mucho éxito en este espacio. Claro, pues muchas gracias, doctor. Y bueno, aquí voy a estar incluyendo los correos, las URLs para que a quien quiera ir a visitar un poco más pueda ponerse en contacto. Y bueno, no me queda más que agradecerle por su tiempo. Tuvimos algunos problemas técnicos, también gracias por estar como adaptándose un poco al ambiente. Pero bueno, muchas gracias y espero verlo en una próxima entrevista. Por supuesto, las veces que quieras, con gusto lo hacemos. Y un abrazo, Javier, a la distancia. Claro, muchas gracias, doctor. Hasta luego. Saludos a toda la audiencia. Hasta luego. Gracias.